Alfonso Herrera es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con la calificación sobresaliente cum laude por unanimidad. Especialista en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es profesor de la maestría en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Panamericana y de la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Fue investigador visitante en el Instituto Max Planck para Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, Heidelberg, Alemania. En representación de México, es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Desde noviembre de 2022 es copresidente de la sección mexicana de la International Society of Public Law. Fue analista de doctrina en el Tribunal Constitucional de España. Ha trabajado por casi 15 años en el Poder Judicial de la Federación, en el cual, entre otros, ha ocupado los cargos de secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario técnico de la Presidencia en el Consejo de la Judicatura Federal, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior y la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se desempeñó como profesor investigador y actualmente es jefe de la unidad académica de la Escuela Judicial en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es secretario académico, fundador y en ejercicio de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Es integrante del comité editorial del blog Agenda Estado de Derecho, auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer. Es autor de decenas de artículos en obras y revistas especializadas en México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, España y Hungría. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a este su programa ciudadano de México Unido, donde buscamos a los especialistas para estar muy bien enterados de los temas de coyuntura. La idea de una elección judicial en México, donde las y los ciudadanos voten directamente por jueces, magistrados y ministros, ha sido un tema recurrente en el debate público, especialmente en el contexto de la reforma judicial que se ha impulsado desde el régimen. ¿Qué es lo que hoy tenemos que saber de esta reforma al Poder Judicial? ¿Qué ventajas e inconvenientes podría presentar un sistema de elección directa de jueces, magistrados y ministros en México? Bueno, se encuentra hoy con nosotros el doctor Alfonso Herrera, quien nos va a ayudar a entender qué está en juego en esta elección del Poder Judicial y sobre todo qué sigue para México. Querido doctor Herrera, bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, Denise. Pues es un gusto estar contigo, estar con quienes nos ven, quienes nos siguen, quienes nos escuchan. Y como lo mencionas en tu introducción, la reforma judicial pues ha sido un tema que ha ocupado los espacios de la opinión pública en nuestro país y también en la academia, especialmente la jurídica, pero no solamente, también en en distintas esferas de las disciplinas y de las profesiones que tenemos obviamente en nuestras universidades y centros de estudios y de investigación. Y no es para menos porque es una reforma que impacta la integración de uno de los poderes del Estado. Y la situación en la que nos encontramos en este momento, pues como sabemos, es que se está en una etapa de plena implementación y en una fase importante de esta reforma judicial que planteó que haya una elección popular, como sabemos, de los cargos de los titulares de los juzgados federales, los juzgados de distrito, los tribunales federales, tribunales colegiados de circuito y también de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay dos espacios que van a ser convocados para la elección popular de estos dos vacantes que existen en la Sala Superior. Cinco espacios para un tribunal nuevo que no existía en nuestro país, que precisamente la reforma judicial introduce, denominado Tribunal de Disciplina Judicial. Y también, quizá no por
es la más importante, pero no tanto por el hecho de que las demás elecciones no sean trascendentes, todas las son, pero es especialmente relevante considerar la renovación total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, los 9 espacios del Pleno van a ser puestos a la elección popular. Van 3 ministras candidatas. Esto significó, bueno, que ellas decidieran participar en la elección y los otros espacios, los otros 6 espacios serán integrantes que también van a ser votados. Desde luego, las ministras también están participando como candidatas, por lo tanto, dependiendo de la votación, a partir de ahí se definirá si reintegrarán el pleno de la Corte. ¿En qué etapa estamos? Estamos en una etapa entonces en donde estas personas tienen que hacer campaña judicial, como se denomina. Esta campaña significa es la primera vez, por supuesto, como no puede ser de otra manera en la historia de México, que tenemos proselitismo de personas aspirantes, de personas candidatas técnicamente a los diferentes cargos judiciales. Y esto significa, bueno, que tienen que comunicar abiertamente a la sociedad, al electorado, a las personas que están en condición de votar en la jornada electoral del 1 de junio distintas informaciones, lo voy a decir así al inicio, que no estaba muy claro al principio qué tipo de información podría ser. En quienes nos dedicamos a estudiar y analizar el Poder Judicial, estábamos en lo personal, especialmente en la incertidumbre de qué cuestión puede formar parte de los mensajes que constituyan las campañas de estos candidatos y estas candidatas, dado que el Poder Judicial tiene una función muy específica en el Estado mexicano. ¿Cuál es esa función del Poder Judicial? Y quisiera retomar y reconstruir esa función y ese concepto, porque a partir de ahí vamos a poder comprender qué se puede hacer en las campañas. La función del Poder Judicial es impartir justicia, esto es, resolver los conflictos entre generalmente dos partes. Le llamamos partes en el derecho a dos personas. Pueden ser dos personas en lo particular o pueden ser dos personas, como los denominamos en el derecho, morales, empresas, corporaciones. Es decir, que no son individuales, sino que son personas que son consideradas personas jurídicas, como se denomina en el derecho. También tiene la función de controlar el poder público. Dado que estas son las dos funciones fundamentales de un poder judicial, especialmente el Poder Judicial de la Federación, ¿qué se puede ofrecer en campaña? Nosotros decíamos al principio, yo lo puse especialmente en un tweet hace mucho tiempo, hace muchos meses, que iban a ser muy aburridas las campañas porque lo único que podían ofrecer los candidatos y candidatas es aplicar la Constitución y el derecho con independencia e imparcialidad, porque esa es la función del Poder Judicial. Sin embargo, esta forma de comunicar, esta manera en la que se esperaría que el Poder Judicial se presentara en sus candidaturas, me refiero, ante el electorado, pues no es un mensaje atractivo. No es un mensaje atractivo decir que se va a ser imparcial, que se va a ser independiente, que se va a aplicar el derecho, sino que el tipo de proselitismo que espera el electorado para poder convencerse de votar por un candidato o un candidato judicial, pues es escuchar que va a haber defensa de sus derechos, defensa de sus intereses, que va a haber, desde luego, una actitud de combate a la corrupción, que va a haber una actitud de cambio de ciertas legislaciones, que va a haber una actitud de cambio en ciertas situaciones que no son del agrado de la satisfacción de las personas. Por lo tanto, esto lo que ocasiona es que el mensaje en las campañas políticas, en las campañas político-judiciales, lo voy a denominar de esta manera, es la necesidad de reconstruir el mensaje para que los candidatos y candidatas, que es lo que estamos viendo finalmente, lancen un mensaje que no necesariamente es compatible con la función que tendrían que realizar. Yo creo que para poder hablar del estado de la cuestión en este momento de la reforma judicial, nos estamos encontrando con un punto, uno de los puntos más relevantes en cuanto a lo que significa la elección popular de jueces, que es yo lo he denominado incompatibilidad entre lo que es la función judicial y lo que significa ofrecer a las personas algo para que estas personas se convenzan de que las personas que lanzan el mensaje, que están haciendo el proselitismo, porque además así lo establece la Constitución, por cierto, la propia reforma establece esa posibilidad y lo establece la ley,
pues estamos viendo que la oferta de las campañas, yo creo que esto, insisto, es lo más importante en este momento de la reforma judicial, la oferta de las campañas no es exactamente acorde con lo que la función judicial puede hacer frente al electorado, y esto puede provocar un problema desde el punto de vista, un problema añadido de todos los que ha habido, desde luego, desde que inició la implementación de la reforma, la propia reforma, la implementación y el conjunto de fases. El problema añadido que se presenta es que esta información que se vierte en las campañas puede generar información que no es acorde a una verdad respecto de la función constitucional que tiene que realizar un juez, un magistrado o un ministro de la Corte. Y al ser esto así, la principal preocupación que quisiera señalar en este momento es que se puede generar una información, por lo tanto, no verídica, en otras palabras, una información muy posiblemente engañosa, es decir, que el electorado la reciba y que no se perciba exactamente lo que en verdad tiene que realizar un juzgador. Y esto puede provocar pues una falta de autenticidad y falta de información, y por lo tanto una desfiguración de lo que se conoce en el derecho electoral y en el derecho constitucional como derecho al voto informado, y que provoca entonces una repercusión en lo que se conoce como una elección auténtica. Una elección auténtica se espera que el conjunto de las informaciones, la transparencia de la información, el conocimiento que tengan las personas ciudadanas para votar sea un conocimiento lo más cercano posible, desde luego, no solamente al reconocer a las personas candidatas, sino también, obviamente, qué es lo que se está votando, qué es lo que el voto va a generar en lo colectivo, y qué tipo de poder público se va a integrar. Eh, y con esto quisiera, obviamente, cerrar mi largo comentario inicial, que es, desde luego, como es una elección absoluta y totalmente nueva, ¿no? Y aquí quiero hacer un breve paréntesis antes de cerrar este comentario, pero por ejemplo, en Bolivia, que también existen elecciones judiciales de altos tribunales, allá están estrictamente prohibidas las campañas. Es decir, nosotros en México nos fuimos más allá del esquema boliviano, y no solamente se admitió la elección popular de todo el Poder Judicial de la Federación y de todos los poderes judiciales de los estados, sino que además introdujimos un elemento nuevo que ni siquiera el modelo referente para México aceptó, que es que haya campañas. Y en ese sentido, claro, estamos experimentando, es un experimento radical, yo diría, de cómo vamos a comprender, cómo el electorado está comprendiendo la función de la que, al final de cuentas, pues la Constitución y la ley señalan que tiene que votarla y tiene que integrar ese poder judicial. Quedo, pues, desde luego, abierto a las preguntas que tú consideres, Denise. Espero que esta primera introducción pues revele un poco las preocupaciones que en lo personal tengo en esta fase de la implementación de la reforma judicial. Efectivamente, detonaste varias preguntas justamente en la violación de este derecho a la información. ¿Qué impacto justamente tendría la falta de experiencia y conocimiento de los votantes en la legitimidad del poder, de esta elección del Poder Judicial? Y voy a hacer otra pregunta, van las dos. ¿Qué tan democrático es este proceso, siendo que el procedimiento que se llevó a cabo fue muy desaseado con esta tómbola y finalmente estamos viendo que muchos de los participantes como candidatos son personas claramente afines al régimen? Incluso se ha evidenciado que algunos de ellos son personas que están vinculadas con el crimen organizado. Muchísimas gracias. Desde luego que sí se genera un problema em, que tiene que tomarse en cuenta a la hora de observar qué tipo de legitimidad se está construyendo con la elección popular, ¿no? En principio, se planteó por la reforma constitucional que había que tener como necesaria una legitimidad en el origen del cargo. Esto es, que es algo que en efecto históricamente nunca ha tenido un poder judicial desde el punto de vista constitucional, incluso desde los primeros momentos en los que se concibió la necesidad de un poder judicial en un sistema constitucional. El poder judicial nunca se concibió como un poder que tuviese que tener una legitimidad democrática de origen. Esto puede resultar, claro,
eh, estuvo en el debate todo el tiempo cuando se estuvo hablando de la iniciativa presidencial que presentó la propuesta. Eh, Definitivamente, lo que nos revela esta fase de la campaña judicial en México es que esa legitimidad puede estar puesta en entredicho. En efecto, coincido, porque precisamente uno de los puntos fundamentales de la manera en que se integran y que se logra una legitimidad democrática de origen en los cargos públicos es que el electorado, los ciudadanos tengan un mínimo de comprensión ciudadana, un mínimo de información respecto a lo que va a ser la persona que va a ocupar el cargo. Ese cargo, por eso se le llaman los cargos públicos que son votados, que son sometidos a la elección popular como cargos representativos. De lo que se trata es de que la persona que obtenga el cargo público, que ejerza el poder, ejerza una especie de mandato representativo que está siendo precisamente, le está siendo dotado por la ciudadanía. En ese sentido, es lógico, digamos, comprender que esa ciudadanía tiene que tener un mínimo de información y de conocimiento de para qué está otorgando ese mandato de representación. En el caso, por ejemplo, voy a poner los casos clásicos. En el caso de un legislador, las personas tienen que saber mínimamente que lo que están votando es que esa persona tenga un mandato de legislar, es decir, de que produzca una ley, de que Mm, presente iniciativas de legislación, que presente alegaciones legislativas, es decir, que presente argumentos, que presente debates parlamentarios y al final que apruebe una norma que las personas aceptan que es una norma que va a regir sus conductas en forma de ley. Es decir, en términos simples, las personas saben que el legislador va a legislar. Cuando se elige a un presidente de la República, las personas saben que va a ejercer el poder presidencial, lo voy a decir así, es decir, va a poder plantear políticas públicas, va a poder plantear diferentes acciones que tengan que ver con el ataque a la pobreza, que tengan que ver con el ataque a la corrupción, que tengan que ver con el desarrollo económico. Las personas saben que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo tienen estas funciones. Lo que ocurre ahora con el Poder Judicial es que las personas no necesariamente tienen un conocimiento profundo sobre lo que hace un tribunal y mucho menos sobre lo que hace un tribunal de amparo, es decir, tribunales que van a funcionar como juzgadores, tanto como jueces de distrito como tribunales colegiados, que van a conocer y resolver juicios de amparo, es decir, la protección de los derechos de las propias personas. Pero lamentablemente este conocimiento no se tiene de manera tan profunda, porque precisamente una de las razones por la que esto es así, esto no es culpa del electorado ni de la ciudadanía, es así porque es. los tribunales han estado todo el tiempo, digamos, alejados o no tan cercanos o próximos a la sociedad y no tan cercanos o próximos a la ciudadanía. Esto es también así por la propia naturaleza de la función que realizan los tribunales federales. Es decir, los tribunales y los jueces no actúan, como decimos los abogados, de oficio. Es decir, no actúan porque consideren conveniente actuar. No está dentro de sus decisiones actuar sin ninguna demanda o denuncia. Para que pueda haber una actuación judicial, tiene forzosamente que haber un presupuesto esencial, que es que haya una demanda, una inconformidad de alguien, quien sea, que tenga un interés jurídico o un interés de tipo legítimo. A partir de ahí, el Poder Judicial actúa. Es el único poder que no actúa por su propia cuenta, es decir, solamente por mandato de la ley y por lo tanto, no solamente porque consideren conveniente con un sentido de oportunidad echar a andar una política pública o echar a andar un proceso legislativo. Los jueces no pueden hacer eso, tienen que esperar a que se les pregunte. Yo estoy inconforme con tal actuación, con tal contrato, con tal determinación, con tal acto de autoridad. Solamente hasta que haya esa inconformidad ante los tribunales, entonces los tribunales pueden actuar. Esto, claro que no es del todo conocido por la ciudadanía y esto puede provocar entonces un proceso de falta de conocimiento, un proceso de falta de información suficiente, de falta de tiempo para que esa información pueda ser apropiada por la ciudadanía. Y dado que históricamente el Poder Judicial en absolutamente o prácticamente todos los países funcionan sin que haya un voto popular detrás de su función, pues desde luego que tampoco desde el punto de vista de la información que puede provenir de otras latitudes, tampoco es una fuente de información
dado que, insisto, no existen experiencias en el mundo que nos den esas pautas de comprensión y que a partir de ahí la sociedad mexicana pueda entender qué significa lo que va a ser un poder judicial. Desde luego que aquí se puede decir, entonces lo que se requiere es profundizar en la información, en los mensajes y las campañas judiciales se justifican, sí, pero se encuentra la variable de que la información no se está presentando con esa pulcritud, con esa amplitud, con esa profundidad, con esa, sobre todo, certeza y certidumbre de lo que en efecto significa la función de un juez. Y esto sí repercute, ahí cerrando precisamente la respuesta, en la legitimidad del voto, ¿no? Porque va a adolecer precisamente de esa pieza importante de información que las personas necesitan y probablemente vayan a votar pensando que el juez puede cambiar una ley, que el juez puede combatir la corrupción, que el juez puede simple y sencillamente actuar por su cuenta para beneficiarle a la persona que vota. Y no es así, ¿no? No funciona así. Las personas que votan tienen derechos, que son derechos que tienen límites, que son derechos que tienen que probar, que son derechos que tienen que alegar y además van a tener una contraparte. Esa contraparte puede ser una autoridad o puede ser otro ciudadano. Y en ese sentido, lo que hemos dicho algunos es que se tiene que decir completa la información para que el ciudadano sepa que el juez no va a llegar y va a sentarse y va a esperar al ciudadano que le pida a través de una petición ciudadana que le resuelva sus problemas de manera horizontal, es decir, no va a hablar solamente con el ciudadano, sino que lo que le va a tener que decir es presente usted una demanda o una denuncia en contra de alguien, en contra de la autoridad, en contra del poder público, en contra de su vecino, en contra de una contraparte, como lo decimos, y a partir de ahí yo lo que voy a ver no es ipso facto, o sea, no de manera automática resolverle y otorgarle el derecho, sino que tengo que ver qué pruebas presenta, qué alegaciones presenta, si tiene razón, a lo mejor tiene mejor razón la autoridad o tiene mejor razón su vecino, y entonces ahí no le podré conceder ese derecho que alega. Entonces, esa información creo que está faltando y desde luego que no es muy propicio para un mensaje de campaña. Es decir, no es tan popular decir que voy a defender tu derecho siempre y cuando lo demuestres. El mensaje se queda en la primera parte, voy a defender tu derecho. Y eso significa pues, una información parcial que no necesariamente completa lo que es necesario saber por parte del electorado para ir a la jornada electoral sabiendo perfectamente qué es lo que va a votar y a qué persona le está otorgando ese voto precisamente para ocupar el cargo. Sí, definitivamente pocas personas, pocos mexicanos han estado, bueno, no pocos, pero hay muchos mexicanos que nunca han estado frente a un juez, que nunca han enfrentado un juicio y por lo tanto, sí ven muy distante al Poder Judicial. Muchos de ellos no saben qué hacen. Yo te voy a confesar, yo no sé la diferencia entre un juez de distrito o un tribunal colegiado. Ese es un lenguaje que ustedes manejan y en algún momento cuando fuimos a las manifestaciones, cuando fue la reforma electoral, nosotros fuimos a defender al Poder Judicial, pues ellos reconocían que han estado muy distantes de la ciudadanía, pero creo que ese, como bien lo dijiste, es parte de la esencia del poder judicial en este distanciamiento, porque ellos no representan grupos, como sería un legislador. Ellos no tienen por qué ser populares porque ellos representan al Estado de Derecho. El contacto con la ciudadanía de un legislador, pues evidentemente es necesaria para que éste pueda llevar a cabo leyes, políticas públicas que ayuden a una mejor convivencia. Sin embargo, en el caso de jueces, magistrados y ministros, este contacto o esta cercanía incluso pudiera viciar el proceso. La esencia es muy diferente. Por ejemplo, en algún programa también se habló de un médico. El médico no tiene por qué ser popular. Lo único que se busca es que esta persona ejerza justamente sus conocimientos y sea el mejor en lo que se requiere y no, bueno, vamos a llegar a un hospital. Oiga, pues aquí usted necesita un trasplante de corazón, pero lo vamos a poner con un ortopedista porque es el más popular y por el que la gente votó, ¿verdad? Pues así de absurdo, porque incluso no existe una historia de éxito de Bolivia. Bolivia es el único caso, pero sabemos perfectamente que se encuentra en una situación muy complicada derivado de esta elección popular, porque
tú eres una persona que constantemente te estás preparando, ya lo vimos en tu semblanza. Y en el caso de jueces, magistrados y ministros, en este momento han llegado justamente porque han seguido una carrera judicial, han conseguido el siguiente puesto, pues con exámenes, con una gran preparación que demuestre su conocimiento. En este caso, lamentablemente, estamos viendo que los requisitos son, pues, si no mínimos, no solo mínimos, sino también pues muy cuestionables, como es ser licenciado en Derecho, que ya vimos que podemos estar ante situaciones que es muy fácil conseguir una cédula, y por otro caso, 5 cartas de vecinos, cuando hay magistrados, ministros y jueces que tienen doctorado, como es tu caso, que tienen cantidad de títulos universitarios que nos permite saber que esa persona está preparada. ¿Puede ser esto el eliminar la carrera judicial? Primero que nada, si nos puedes decir cuáles son los riesgos de eliminar la carrera judicial, cuáles son estas más bien las consecuencias y cuáles son los riesgos y si pudiera facilitar la corrupción. Sí, desde luego, lo que se aprobó como reforma y que se publicó el 15 de septiembre del 2024 fue un modelo de integración del Poder Judicial, no solamente novedoso, sino también que causa perplejidad en cuanto a lo que la reforma implica que van a ser los nuevos perfiles. Los nuevos perfiles, lo que la reforma constitucional establece, es que no tienen necesariamente que tener una especialización judicial previa, una especialización profesional que esté dirigida efectivamente a comprender el derecho a partir de la impartición de justicia, sino un modelo absolutamente y diametralmente distinto. Esto es, en la reforma constitucional podemos advertir que lo que está promoviendo es un perfil, lo estamos viendo incluso precisamente en las propias campañas, un perfil que no esté necesariamente profesionalizado o ni siquiera familiarizado con la impartición de justicia. Yo lo que quisiera decir aquí es algo que probablemente habría que reflexionar y que es que la reforma precisamente pensemos y concedamos que eso es lo que busca, es decir, que no existan perfiles que hayan trabajado una línea de profesionalización que la reforma piensa, lo voy a decir así, que ha perjudicado la impartición de justicia. Entonces lo que se busca es un modelo que se aleje de esa profesionalización, de esa capacitación y de esa especialización. Y entonces se requieren, dice la reforma, y lo que provoca son personas que simple y sencillamente tengan una visión práctica de la justicia en cualquiera de sus manifestaciones. Es decir, una persona que puede ser abogada, una persona que puede, incluso, esto lo podemos ver también en algunos de los requisitos, cuando no se exige absolutamente ninguna experiencia para ser candidato o candidata a ser jueza de distrito. Cuando vemos un requisito como este y vemos, por ejemplo, el requisito relacionado con las cartas de recomendación, pues claro, hay un claro sesgo en los requisitos que pretende una desprofesionalización de la función judicial y que ese es el camino que entonces va a provocar que pueda impartirse una justicia alejada de tecnicismos, alejada de formalismos, alejada de lo que en el derecho conocemos como un positivismo recalcitrante, que es ese esquema de juez que solamente se encierra en su escritorio, que solamente tiene sus códigos, que está mirando desde la ventana a la calle y que no se acerca a las personas. Concedamos entonces que ese perfil es el que se busca. Ahora, eso plantea un riesgo y yo digo en lo personal, y siempre lo hemos dicho en estos meses, que sí plantea un riesgo. Em, hay que reconocer y hay que comprender cómo se orienta la reforma. Pero el hecho de establecer un modelo así como lo acabo de describir y como tú también lo describes, Denise, yo creo que lejos de mejorar, perfeccionar o buscar un paso adelante, precisamente, en mejorar, porque finalmente eso es lo que se quiere, en mejorar al Poder Judicial de la Federación y de los Estados, el riesgo más grande es que esto no va a poder ser así. Es decir, y
Al contrario, es decir, lo que va a provocar es que las personas que lleguen, que en efecto pueden tener una visión práctica, que en efecto pueden tener una visión como la que se está ofertando ahora en campaña, estar con la gente, sensibilizarse a los problemas sociales, estar en un, salirse de los escritorios, por lo tanto, ya no mirar desde la ventana, sino recorrer las calles. Ese perfil de juez definitivamente poco va a poder hacer para poder, me parece a mí, perfeccionar la impartición de justicia. Porque de un esquema técnico que en efecto pudo haber sido problemático en el pasado, porque sí es verdad que el Poder Judicial, y como tú lo mencionaste también, se ha reconocido también como un Poder Judicial que no hizo el esfuerzo de aproximarse a la ciudadanía, ¿no? Es cierto que no era una necesidad, ¿no? una exigencia extraordinariamente imprescindible, es decir, que tuviera que hacerlo, pero es verdad también que sí hubo, digamos, ciertas dinámicas que impidieron la creatividad del Poder Judicial para poder mantenerse por lo menos, no diría cercano, pero que la gente por lo menos reconociera su labor y su trabajo. Allí sí hubo una falencia, me parece, en la política judicial en ese sentido, pero lo que sí quiero insistir es que lo que ahora estamos integrando va a empeorar la situación, ¿no? Porque ni se va a poder resolver, digamos, de manera mucho más, me parece a mí, viendo las reglas que se están estableciendo de manera general. Obviamente no podemos hacerlo con todo el detalle en cuanto a qué tipo de situaciones se van a presentar, pero en términos generales, creo que por lo que podemos ver en el modelo es que sí se coloca en un riesgo el hecho de que la impartición de justicia tampoco va a servir para poder mejorar esta función judicial, porque ahora lo que tendremos son perfiles desprofesionalizados que no tendrán las capacidades que otorga la carrera judicial, que no obtendrán los conocimientos necesariamente, algunos sí, otros no. Es decir, ese es el riesgo precisamente. Algunos perfiles podrán llegar de los que ya están en funciones, otros no, pero el hecho ya solo de tener, digamos, ese escenario en donde puede ser que sí, puede ser que no, pues eso va en contra de lo que conocemos como garantía. ¿La garantía qué significa? La garantía judicial significa que yo tengo la certeza y la seguridad de que los perfiles que van a llegar, las funciones que van a desempeñar, están, digamos, suficientemente conscientes de las virtudes de un juez, que son justamente resolver con imparcialidad, resolver con independencia, resolver con neutralidad, resolver con conocimiento de causa, resolver con experiencia. Eso no lo tenemos. Por lo tanto, en este momento, la garantía se pierde. No hay una garantía. Lo que tenemos entonces es un estado de riesgo. Sí, lo coincido con ese punto. Eso va a provocar corrupción, yo diría, estamos otra vez en un estado de riesgo. Se plantea un modelo que en efecto puede prestarse a un esquema que facilite las prácticas de corrupción, lejos de poder combatirlas, que existieron en el pasado. Hay casos, no fue generalizado. Yo lo he mencionado muchas veces también. No existe un diagnóstico fehaciente respecto a el señalamiento específico de los casos de corrupción que supuestamente hubo en el Poder Judicial de la Federación. Yo puedo decir incluso que no las había de manera generalizada y estructural. Sin embargo, este nuevo modelo lo que va a hacer es, sí, es poner en riesgo el estado de cosas a tal grado de que puede incrementarse la posibilidad de corrupción, que precisamente porque las virtudes no están construidas en los candidatos. Es decir, esas virtudes que la carrera judicial perseguía, de que hubiera una conciencia institucional, una conciencia profesional, una conciencia en el sentido de que cómo se debe desarrollar la función judicial lejos de cualquier tipo de interés, eso se está perdiendo totalmente. Por lo tanto, al perderse una profesionalización también en las virtudes y en la ética judicial, que es algo que no tenemos con los candidatos necesariamente. Algunos, insisto, probablemente sí, pero no tenemos esa garantía. Entonces lo que tenemos es un escenario en donde puede provocarse una mayor apertura a la corrupción, y lamentablemente también estamos viendo que algunos candidatos y candidatas, pues los comités de evaluación no necesariamente detectaron esa trayectoria que puede colocar justamente en riesgo la función judicial en un sentido, pues, de que no sea una función íntegra y una función profesional, sino por el contrario, cercana a cierto tipo de interés y ciertos intereses que lamentablemente son incluso de tipo cercanos
a cuestiones delincuenciales que hemos visto en algunos perfiles, ¿no? Por lo tanto, sí, creo que es válido decir que el riesgo está presente, más que un escenario en donde se pueda mejorar la impartición de justicia. Definitivamente es un hecho que sí se abre este espacio, pero si lo vemos de manera crítica y lógica, debemos entender que elegir por elección popular a una persona jamás ha garantizado la no corrupción. Al contrario, yo creo que esto es una situación que no tiene que ver una cosa con la otra. Sin embargo, la falta de conocimiento, como bien lo dijiste, del trabajo del Poder Judicial y este distanciamiento que no tendría por qué haber una cercanía, no tendrían por qué ser amigos de la gente, porque esa no es su función. No sé si coincides que esto favoreció la narrativa para la destrucción del Poder Judicial, porque yo en lo personal así lo puedo interpretar como una destrucción del Poder Judicial, porque era necesaria una reforma, por supuesto que sí, pero no destruir el Poder Judicial desde sus bases para poder, dizque, reformarlo, argumentando esta corrupción y la solución es la elección popular con o sea, decir, vamos a erradicar la corrupción a través de un proceso democrático de elección popular. Bueno, como que no hace check una cosa con la otra. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿de qué manera la posible influencia del crimen organizado, grupos empresariales o políticos o el régimen, quienes fueron los que promovieron esta reforma al Poder Judicial, podría afectar la independencia del Poder Judicial? Es decir, lo digo para la ciudadanía, yo sé que tú ya me entendiste, el que puedan juzgar con independencia o tendrían que juzgar a favor de estos grupos que los están apoyando. En este aspecto yo sí coincido totalmente, es decir, no existe, me parece a mí, coincidiendo, una relación lógica, una relación de causa a efecto. Es decir, si yo quiero combatir la corrupción y considero que es existente la corrupción, parecería que la solución planteada no es una solución que se pueda seguir justamente de ese diagnóstico. Pensemos que el diagnóstico es correcto. Yo mencioné hace un momento que no tenemos un diagnóstico cierto, certero, preciso al respecto, pero pensemos que lo hubiera, ¿no? Concedamos que en efecto existía una corrupción susceptible de corrección, susceptible, por lo tanto, que fuera urgente su corrección, que fuera urgente su reparación, su sanción, ¿ok? Las respuestas y las consecuencias que tendríamos que entresacar de ese diagnóstico, ¿no? Que en este momento estamos colocando que pueda existir, pues son probablemente, ¿no? Siendo abogados en mi caso, pues establecer mecanismos, reforzar los procedimientos de investigación, reforzar a los órganos que tuviesen que seguir los procedimientos de investigación, probablemente sustituir a las personas que antes hacían ese ejercicio y que consideramos que no dieron resultados por otras personas con capacidades que tuviesen precisamente esas capacidades profesionales de investigación en torno a las conductas que provocan la corrupción o que provocan el acoso, que provocan disturbios laborales, que provocan acosos incluso de tipo sexual, como se estuvo diciendo también durante eh, las consignas a favor de la reforma judicial, distintas maneras de técnicas de investigación relacionadas con ese tipo de conductas que queremos atacar. Probablemente entonces la forma de eh, enfrentarnos al problema era a través de eso, de establecer sustitución de personas al cargo de esas competencias y luego mejoramiento probablemente de los mecanismos, efectividad en los mecanismos de investigación y luego ser contundentes en las sanciones y en las consecuencias. Bueno, pues eso no es lo que plantea la reforma judicial, ¿no? Lo que plantea la reforma judicial es una elección popular. Bueno, yo coincido totalmente contigo, Denis. ¿Qué tiene que ver ese diagnóstico con el efecto, con el planteamiento de la solución? Si ese es uno de los problemas principales que se estuviesen planteando al Poder Judicial,
no hay manera en la que la elección popular por sí misma, en donde llegarán personas que no sabemos quiénes van a ser, que estamos conociendo apenas, obviamente, a las candidaturas que se están presentando en la campaña, pero que no sabemos dentro de ese universo de personas si van a, cuando lleguen al cargo, lo que van a tener que hacer estas personas es, la función principal, como mencioné al principio, es impartir justicia. Ahora, en esa impartición de justicia, ¿cómo podemos nosotros derivar necesariamente de esa? Pensemos que lo van a hacer de manera razonable, correcta, que lo van a hacer de la manera dentro de las capacidades que presente cada candidato, cada candidata en el ejercicio ya del cargo. Bueno, ¿eso cómo va a resolver el problema de la corrupción existente, si es que existe? No existe, me parece, igualmente una relación de causa-efecto, una relación de causalidad entre el diagnóstico de corrupción que no está aprobado, ¿no? Por otra parte, y la elección popular de personas que tienen muy variopintas perfiles profesionales que tampoco van a estar solamente dirigidas a atacar el problema de la corrupción, sino sí, ¿cuál es la manera en la que van a tener que funcionar estas personas para, de alguna manera, derivar que se está atacando la corrupción? Bueno, ser ellas mismas íntegras. Pero como acabamos de ver y como acabamos de decir, más bien, esto tampoco es garantía porque insistimos, hay perfiles que necesariamente tienen al menos un perfil, una trayectoria que nos puede poner en serias dudas de si en efecto el ejercicio individual del cargo judicial va a poder incluso ella misma manifestar esa, esa necesidad de que las personas sean incorruptibles, ¿no? Eso no es garantía, como acabamos de decir. Tampoco hay garantía de que se juzgue con independencia. Estoy también en lo cierto. Yo ponía también por ahí lancé un mensaje en X que eh, era un poco sarcástico, ¿no? Diciendo, si las personas candidatas dependen del voto, de la simpatía, de la predilección, de la preferencia de quien están tratando de convencer para que voten por ellos, yo la pregunta que hacía es, ¿eso implica que la persona que llegue al cargo actuará de forma independiente? Es decir, es un contrasentido. Si estoy diciendo que dependo del electorado para poder ejercer el cargo, ¿cómo puedo yo comprender que lo voy a llegar a ejercer con independencia? Si dependí en el origen de el voto de una persona o de un conjunto de personas. Es decir, puedo tener una legitimidad, pensemos, democrática en el origen porque convencí a personas de que me lleven al cargo. Sí, pero la legitimidad en el ejercicio no la voy a poder realizar de manera independiente, de manera lógica, porque voy a deberme, el Así. cargo que voy a tener, lo voy a deber a las personas que me dieron su voto. ¿Qué les voy a decir a esas personas que me dieron su voto? Pues por lo menos se tiene que crear o se crea un espacio de reflexión para la incertidumbre, lo voy a decir así. No, no digamos que va a ser dependiente, ok, pero por lo menos hay un riesgo de que sea dependiente, porque precisamente a partir del voto que le dio la preferencia y de los cuales recabó las simpatías, pues tendrá por lo menos que ser sensible a esa simpatía, necesariamente quien haya que ejercer el cargo, desde los cargos de ministro, de magistrado, hasta los cargos de juzgadores federales. Por eso yo coincido con tu apreciación y bueno, he complementado de alguna manera esta idea porque sí creo que es así. Sí, es totalmente contradictorio. O sea, por un lado se busca la imparcialidad y por otro, pues se tiene que ser parcial para agradecer de alguna manera ese voto. ¿Qué va a pasar si ese juez magistrado o ministro vota en contra de sus votantes? Que es lo que se esperaría, no se esperaría que votara en contra, pero sí de una manera imparcial que ya entra en un conflicto con sus votantes. Bueno, aquí hay muchos absurdos incluso. Te voy a comentar rapidísimo. Yo trabajé muchos años en Semarnat, en el área de calidad en el servicio. Hicieron un diagnóstico, como tú bien lo planteas, donde se dieron cuenta que había muchísima corrupción en los trámites de atención a la ciudadanía. La ciudadanía se podía meter hasta el escritorio de la persona que tomaba las decisiones, la última decisión sobre su proceso o su trámite. Y bueno, pues, siempre había moches y este conflicto de intereses. Lo que se decidió para evitarlo
fue justamente poner una ventanilla única. La persona tenía, o sea, no había manera de que pudiera acceder al que tomaba las decisiones. Se establecieron semáforos para que los mismos funcionarios tuvieran que, ya ves que luego mucha gente, la parte de la corrupción, da su moche para que le adelanten, pongan su expediente hasta arriba. Aquí no, aquí se establecieron semáforos, entraban por número, se tecnificó los procesos y además se estableció un buzón de quejas y sugerencias para que la gente realmente pudiera decir qué se necesitaba. Sin embargo, bueno, esto fue una reforma y se logró casi en la totalidad erradicar la corrupción. Eso es una reforma que erradica la corrupción. Entonces, aquí a mí me suena más pues una venganza política, porque vimos todos los problemas que tuvo el expresidente con el Poder Judicial, que bueno, es una interpretación que muchos tenemos, no, no es un hecho, pero podría ser por eso. Y ya por último, querido Alfonso, te voy a preguntar, ¿cómo podría la complejidad del proceso de votación impactar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial? Porque además de todo lo que acabas de plantear, se prevé una gran complejidad en este proceso con una cantidad de boletas que además de que no conocemos a los candidatos, candidatas, pues nos han dicho que, que este proceso nos llevará entre 9 y 12 minutos, eso si bien nos va, más que las casillas, pues se van a reducir a la mitad y pues por la misma situación tal vez no estén en donde estemos acostumbrados. Entonces, ¿de qué manera esta votación no solo va a mermar la confianza o va a impactar en la confianza de las y los ciudadanos en el sistema judicial o en el sistema electoral, sino también qué tanto esto puede ser un factor para que la gente decida no ir a votar? Desde luego que hay muchos incentivos para generar digamos, una circunstancia en donde el día de la jornada electoral un buen conjunto de ciudadanos decidan, o incluso de manera obviamente premeditada en los días previos, mm, digamos, no estar tan alentados para poder acudir a emitir su voto, ¿no? Todas las condiciones están dadas para que haya una cierta incertidumbre muy fundada respecto a la confianza ciudadana para acudir a emitir un sufragio en donde estamos ante una elección absolutamente novedosa, estamos ante una elección de un poder que no, incluso el tema relacionado con la falta de familiaridad de las personas con el Poder Judicial, ya desde allí puede provocar precisamente esa falta de vínculo ciudadano con la idea de que ahora va a poder tener ese poder de decisión sobre las personas que que están postulándose al cargo. La complejidad que existe, en efecto, esa es innegable de las boletas que se han elaborado, que se han diseñado para esta elección. Puede jugar un papel igualmente alentador en el sentido negativo para que las personas decidan acudir, ¿no? Tampoco estamos todavía tan familiarizados, a pesar de la información y los spots que está lanzando el Instituto Nacional Electoral, con qué tipo de cargo corresponde a qué color y de qué manera debo entonces plasmar el número correspondiente de la persona en la lista para finalmente colocarla como mi preferida en la boleta. Lo que en lo personal considero es que todo este conjunto de complejidades, este conjunto de novedades y este conjunto de desalientos que están presentes en la elección, sí van a generar una condición ciudadana en la que no haya una participación lo suficientemente, pues eso, alentador en el día de la jornada electoral. Y por supuesto, hay quienes decimos, se nos ha preguntado, debemos acudir. Y yo digo, en lo personal, yo quisiera confesar que no tengo precisamente ese ánimo, precisamente de ir a votar por todo lo que yo, Tampoco. en lo personal, he comentado desde el principio, desde que se lanzó la iniciativa presidencial, pero esto es una cuestión muy personal. Yo lo que le he dicho a mis alumnos es, desde luego que hacer un ejercicio, pues es con esta complejidad y con estas características que
que hemos hablado durante tantos meses, pues eso no significa que se pueda decidir ir a votar, desde luego. O sea, la persona que quisiera ir a realizar ese ejercicio y que conozca de antemano precisamente esas dificultades, pues está en cada quien decidir precisamente acudir o no a emitir esa votación. Lo que sí es que lo ideal es que se sepa que el conjunto de obstáculos que ha habido alrededor de la improvisación respecto a las reglas constitucionales desde el principio, a la improvisación que fue la evaluación supuesta de los comités, Yes. a los problemas que hubo en la integración de las listas, a los problemas que hubo incluso ya por el INE para integrar las personas que en efecto iban a formar parte de las boletas. Incluso hay personas que no se tiene registro de dónde viven, cuáles son sus teléfonos. Es decir, lo que se ha denominado en la prensa como candidatos o candidatas fantasma. Es decir, no sabemos quiénes son, pero que están en las listas. Todo este conjunto, digamos, de deficiencias tienen que ser conocidas. Es decir, y lo ideal es que si yo voy a acudir a votar, es que yo sepa de antemano que este conjunto de deficiencias han tenido un reflejo y se han manifestado a lo largo de toda la implementación y que yo estoy de acuerdo, conforme, digamos, con ese conjunto de reglas, ese conjunto de obstáculos que se han venido dando y que aún así, pues quiero conformar la opinión ciudadana que va a llevar a integrar al Poder Judicial con estas reglas establecidas y por supuesto, también de antemano saber cómo se debe de votar. Es decir, eh, básicamente son, por ejemplo, en la Ciudad de México son 6 boletas con 6 diferentes colores. Lo que hay que hacer es colocar los números de las personas que están registrados de manera vertical en una lista por orden de apellidos y esos apellidos le corresponden entonces un determinado número. Y claro, lo responsable para la ciudadanía es también saber de quién se trata por los que van a votar, ¿no? Es decir, por lo menos conocer su nombre, quién es, identificarlos y saber cuál es la función. Toda esta complejidad, sabiéndose de antemano, yo creo que lo responsable para quien va a votar es conocerlo, saberlo y poder estar en las condiciones entonces de que aún así deseo integrar pues esa voluntad ciudadana para poder establecer que yo plasmé lo que consideré conveniente en esas boletas y sabiendo también qué viene después, ¿no? Hay que decir, esas boletas no van a ser escrutadas por la ciudadanía como sucede con las elecciones tradicionales, ¿no? Por diferentes circunstancias. Una de las circunstancias precisamente fue la falta de un financiamiento adecuado, un financiamiento que hubiese podido atender a las necesidades de una elección normal, lo voy a decir así, dado que no hubo esas condiciones y no hubo unas condiciones de capacitación tampoco adecuadas para las personas que se iban a dedicar a ese ejercicio, los ciudadanos tienen que saber también de antemano que no se van a contar los votos por sus Sí. vecinos, sino que se van a contar por funcionarios del Instituto Nacional Electoral en los consejos distritales, que esa votación no podrá tener resultados de inmediato, como ha sucedido con la elección presidencial, con la elección del Congreso de la Unión, y que tendrá la deficiencia también, porque hay que decirlo, de que se mostrarán resultados días después. Se calcula que entre 10 o 12 días Sí. y de manera gradual, es decir, va a haber primero un conteo, un escrutinio y un cómputo de las elecciones de la Suprema Corte probablemente. Al siguiente día o a los 2 días vamos a tener el conteo probablemente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, después del Tribunal de Justicia, de disciplina, y al final vamos a ver todo ese gran grueso de ganadores que habrán adquirido el cargo por elección popular en los tribunales colegiados y los juzgados de distrito. Entonces, sabiendo esas dificultades, ¿no? Creo que el ciudadano tiene que ser también, en ese sentido, tiene que estar informado y saber que todo esto, pues, es lo que está formando parte de la jornada del 1 de junio, que en efecto sí va a ser histórica, pero insisto que va a ser una jornada problemática y que va a ser solamente un resultado de un procedimiento, de un proceso, de una gestión de la reforma constitucional ilegal que ha sido verdaderamente traumática para nuestro país desde el principio y como creo que ha sido. Me voy a quedar con esto finalmente que dijiste. Ha sido, primero que nada, histórico no significa que sea algo bueno. Ha sido una jornada traumática desde la forma como lograron
la mayoría calificada morena, con extorsiones, con secuestros, para poder lograr esta reforma al Poder Judicial, que de reforma no tiene nada. Lo único que hicieron fue destruir para quedarse con el Poder Judicial, porque la mayoría, si no es que muchos de los candidatos son afines al gobierno. ¿Cómo lograron sacar a personas con carrera judicial para finalmente pues meter a personas que, pues como tú bien lo dices, ni siquiera se sabe quiénes son, ni siquiera sus direcciones, no tienen datos o incluso se ha confirmado que tienen vínculos con el crimen organizado, no tienen nada de democrática, tiene muchísimos riesgos y muchos lo vemos, yo de forma personal lo veo como la destrucción de nuestra república, con un poder judicial cooptado, como lo tienen cooptado también el legislativo. Bueno, obviamente el ejecutivo ya es de Morena, pero esto es un riesgo terrible, no solo para nuestra república, sino también para nuestra democracia. Y en México Unido hemos coincidido en que sería como ser cómplices, como ratificar y legitimar con nuestra presencia y nuestro voto y participación, pues todos estos riesgos que nos planteaste y todas estas posibilidades que pues se ven negativas para nuestro país, que cualquier cosa positiva que pudiera derivar de un voto popular, que pues este no es el caso, ¿no? Eh, Querido doctor, yo te quiero agradecer tu presencia con nosotros. Gracias en verdad, porque además lo hiciste de una forma muy didáctica y la gente es lo que necesita, habiendo dicho que pues sí, definitivamente, y en general los abogados tienen un lenguaje muy complejo que a veces nos ayuda, no, que a veces nos distancia a la ciudadanía o incluso cuando somos sus clientes, de poder entender si es a favor o en contra nuestra, pero tú lo has hecho muy ágil, lo has hecho muy fácil de entender, sobre todo que en este momento es lo que más necesitamos. Muchísimas gracias. No sé si quieras hacer algún comentario final. No, al contrario, solamente agradecerte a ti, Denise, el espacio, a México Unido, a tu persona, a Frida Martínez también. Para mí, pues es un espacio en el que siempre voy a participar, los espacios en que se abren en ese sentido y con estas características voy a participar, desde luego, porque a mí me interesa también, obviamente, que se conozcan los puntos de vista diversos respecto de lo que está ocurriendo en nuestro país y sin ninguna duda la elección judicial pues tendrá va a formar parte de nuestras vidas desde que ya se hizo constitución y las consecuencias de esto solamente apenas están empezando. Es decir, solamente estamos en una fase de integración, pero tenemos que darle un seguimiento puntual. Yo creo que ahí es donde quisiera yo hacer un apuntamiento final. Un seguimiento puntual de cómo se va a ejercer ese poder judicial. Es decir, las circunstancias están dadas para todos estos riesgos que hemos dicho y el seguimiento tendrá que ser todavía mayor de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido. Entonces, estamos apenas iniciando esta fase de México y muy problemática, muy complicada, muy compleja, pero eso pues no debe hacernos desmerecer nuestras capacidades de seguimiento y de reflexión y de estudio y también de crítica, por supuesto, permanente respecto a lo que va a venir después de que se integre a este Poder Judicial Popular que pues tiene todas estas problemáticas que hemos comentado en esta sesión. Agradecido entonces contigo y con México Unido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, sí, a redoblar el paso, como bien lo dijiste, como ciudadanía no podemos claudicar, mucho menos ahora que se vienen momentos muy, muy complejos, muy difíciles. Muchísimas gracias, gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron. Por favor, suscríbanse a nuestro canal y ayúdenos a compartir esta información tan importante porque es necesario que como ciudadanía sepamos qué es lo que está pasando en nuestro país y qué mejor de las personas que están en los temas y que nos pueden informar de una manera imparcial y con todo el conocimiento. Muchísimas gracias y buenas noches.